a ti, Señor. Amigos, sean bienvenidos a su programa Armada Blanca. Soy Brenda del Río y como siempre te espero con temas que nos interesan a todos. El día de hoy vamos a hablar de una mujer como ninguna. Vamos a hablar de aquella en la que Dios se complace. Vamos a hablar de María, de la Santísima Virgen María y de su sí a la voluntad del Padre. Vamos a platicar a fondo de quién es esta criatura en la cual Dios se deleita. Entonces, para eso, tengo una amiga entrañable aquí, a Patti de la C. Bienvenida, Patti. Muchas gracias, Brenda. Muchas gracias por invitarme a compartir este tema tan hermoso que es el sí de María. El sí de María, pero vamos viendo, amigos, para no perder ni un solo minuto que parece que saltan aquí del reloj del estudio y se salen corriendo, vamos a ver quién es esta mujer. La Virgen María fue preservada de pecado. Fue pensada desde siempre, desde antes de la creación del mundo, desde antes de toda la creación, por Dios. Fíjense que me gustaría tomar con Patti cómo las características de Dios se manifiestan, en diferentes formas. Primero, Dios estaba en la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo existen desde siempre. Dios no necesita ser creado. Dios es el único que se inventa a sí mismo. Él es el único que ha existido siempre, es el eterno, es el amor, es el fuego abrasador, es el movimiento, es la vida misma. Y Él sale de sí mismo para formar la creación y manifiesta un atributo suyo que es la omnipotencia, Patti, la omnipotencia, pero después quiere que alguien de esa creación se dé cuenta de Él. El único que se da cuenta de Dios en la creación es el hombre mismo. La imagen y semejanza de Él, que son el hombre y la mujer juntos, porque el Adán precisamente es el hombre y la mujer juntos cuando se pronuncia la palabra debut. En las traducciones en griego es cuando ya está la mujer. Cuando Dios ve a Adán y a Eva juntos, entonces dice, esto sí es imagen y semejanza mía. El hombre y la mujer, porque Dios es padre y ama con corazón de madre. Entonces, primero estaba la Trinidad y de ahí surge la creación con la omnipotencia de Dios, pero después crea al hombre y tiene otro atributo. Exactamente, Brenda. Fíjate que tiene el atributo de la bondad. En este segundo atributo, porque en el sí de la encarnación podemos encontrar que son los atributos que se dan fuera de la Santísima Trinidad. Por tanto, como dices, la omnipotencia es el primer atributo, el que se da en la creación. El segundo atributo es la bondad en Adán y Eva. Pero también en la semejanza que se tiene Adán y Eva a Jesús nuestro Señor, a Dios nuestro Señor, a la bondad del amor del Padre. Esta es la semejanza del segundo atributo. Pero el tercer atributo, Brenda, que es tan importante de Dios, es la misericordia. Fíjate que esta misericordia es el atributo más grande y eficaz y necesario por el cual nosotros regresamos a la casa del Padre como el Hijo pródigo. En este atributo de la misericordia que día a día nos sigue dando Dios nuestro Señor, porque recordemos que es un eterno presente para Dios y su misericordia se extiende a cada instante de nuestra vida. Entonces Dios manifiesta su omnipotencia cuando sale de sí mismo y crea, y después una bondad grande, porque Él no necesitaba crear nada para tener una felicidad perpetua. Él quiere comunicar su amor, quiere comunicar su vida, y en su bondad crea al hombre que se da cuenta de Dios. Y luego, este hombre, en el paraíso terrenal, pierde su relación con Dios y necesita de la misericordia de Dios para recuperar ese hijo para el cielo. Entonces, qué bonito pensar en esto. Fíjate, Patti. Eva vivía en un mundo incorrupto, un mundo perfecto, bello, y ella se decide por el pecado. María, en cambio, vivió en un mundo corrupto y se decide por la gracia. Fíjense qué cosas tan hermosas y diferentes. Pero para él que todo lo sabe, también sabía que la materia del hombre era barro
y que podía caer y pecar. Y bueno, viene la serpiente y lo convence. Pero para dar a su hijo, también esta es una cosa bellísima, que hacen como una junta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y deciden, Pati, mandar a Jesús. Mandar a Jesús, y Jesús dice su sí. Jesús dice su sí. Jesús dice, sí, yo estoy de acuerdo y voy a encarnarme para recuperar a la humanidad. Sin embargo, Él había pensado desde siempre a una criatura. Dios no nos da a Jesús en una estrella, no nos da al Salvador en un meteorito, no nos da al Salvador, no lo hace hombre así, ya de 33 años, ya, aquí está. O baja, ¿verdad? Sí, o baja desde el cielo. No, escoge el vientre de una jovencita hebrea. Fíjate algo muy importante, Brenda, y para mí es trascendente, ¿no? En este sí del verbo, que es el verbo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, que viene siendo el Hijo, Jesús nuestro Señor, el primer fiat, el primer sí que se da antes que el de María, es el de Él. Sí. Cuando se hace, como bien dices, esta reunión, este consejo, que es un consistorio, se está dando el consistorio y bien se decide mandar a la segunda persona de la Trinidad, que es el verbo, pero lo más importante, se va a mandar ¿sobre quién? ¿Sobre quién? Pues sobre María. ¿Quién va a ser ese vaso? ¿Quién va a ser ese vaso? Perfecto, ¿verdad? Fíjate que a mí ¿Quién va a ser esa persona, esa criatura que va a tener todas las cualidades necesarias para contener al verbo? Y me gustaría ir hacia atrás, Pati, diciendo que, bueno, María, fíjate que en el protoevangelio de Santiago nos regalan la historia de María. María era de la tribu de Judá, venía de David. Joaquín y Santa Ana, por la tradición de la Iglesia, conocemos que fueron sus padres. Deben de haber sido personas muy santas para recibir esta niña llena de candor, llena de pureza, llena de vida, llena de gracia. No tenían hijos, y para las mujeres de ese tiempo era una cosa verdaderamente humillante. Todas querían ser madres del Mesías. Todas querían, y Ana sufría mucho porque no tenía hijos. Sin embargo, ellos piden este milagro a Dios. Piden el milagro de que conciba a Ana a pesar de su vejez. Y bueno, prometen que si este bebé es dado en regalo a ellos, a su matrimonio, esta vida lo han de consagrar al templo. Y bueno, fíjense que le dan el nombre a esta pequeñita que viene de Miriam, y en su forma griega se llama María. Fíjense que no sabemos si tuvo hermanos la Santísima Virgen o hermanas, como Salomé, que dice hermana de la Madre de Jesús, pero también quiere decir prima o pariente. Pero bueno, fíjense que María es siempre la aurora de Jesús. Esta niña debe de haber sido todo candor, toda belleza. Algunos rabinos, Pati, no permitían que las niñas se educaran, que las niñas fueran a aprender las escrituras. No permitían eso. Pero María debió de haber estado en los patios, en los atrios, cuando eran las fiestas. Debió de haber estado en las peregrinaciones y debió de haber conocido los salmos. Sí, entonces, una perfecta judía oraba 3 veces al día. Entonces ella, si es que aprendió a escribir, aprendió en su casa, por su mamá o su papá, porque a las mujeres no se les permitía ir a la escuela. Y una cosa más importante, la vida de la niña o de la esposa, de la hija y de la esposa, le pertenecían al varón. Quiere decir, ¿cómo era posible? El papá podía vender a su hija, el papá podía despedir a su mujer y desprotegerla, simplemente por el hecho de no haber cocinado bien. Y fíjate, llega Dios y le pregunta a una niña, jovencitita, que él se había reservado sin mancha, le pregunta, ¿quieres tú? ¿Quieres tú ser la mamá del Salvador? Sabes aquí que es muy importante también, Brenda, y se me hace a mí tan emotivo, ¿no? Que María, siendo esa niña de la que hablamos, que se encontraba en los patios y que estaba siempre muy cerca de las cosas de Dios, bueno, esta niña que fue concebida sin mancha. La Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción. Recordemos que atrás de María no era nada más María, estaba el Espíritu Santo. Atrás de María, protegiéndola, siempre conservándola, ayudándola a conservar esa pureza, porque al ser concebida y al ser
sin mancha alguna, al ser la Inmaculada Concepción, pues de tal forma, pues el Espíritu Santo estaba atrás de ella. Siempre. Y todo, fíjate que es hermosísimo leer esto, que dice, hablando sobre la pureza, porque es una de las cosas que distinguen a María. Que simplemente decir pureza te hace pensar en María. Dice, hoy escribe esto solo, le dice a la Bartorta, la pureza tiene un valor tal, que en el seno de una mujer pudo encerrarse quien es infinito, porque ella era dueña de una pureza absoluta, de la que puede ser capaz un ser humano a quien Dios creó. La Santísima Trinidad descendió con sus perfecciones, habitaron las tres personas, se encerró el infinito en un pequeño espacio. No por esto se empequeñeció, porque el amor de la Virgen y el querer de Dios ensancharon este espacio hasta convertirlo en un cielo. Se manifestó con sus características. Claro, si el Padre Creador estaba en el seno virginal de María, si el Hijo, el Verbo, se encarnó en él, por obra del Espíritu Santo, la Trinidad estaba en el seno de la Virgen, entonces era un cielo, el seno de la Virgen. El Padre Pati, Creador, como si de nuevo crease, como en el sexto día una criatura, y con ello tenía una hija verdadera digna, hecha a su perfecta semejanza. Así es que estamos hablando de que la Trinidad estaba en el seno de la Virgen, era un cielo. Así es que esto se está poniendo muy interesante, muy profundo, y va a servir para tu espíritu y tu corazón. No te separes, estás en Armada Blanca. Yo te amo, Padre Dios. Estamos hablando sobre el sí de la Santísima Virgen María. Y comentábamos antes del corte que el Verbo se hizo carne, pero dijo su sí a la voluntad de toda la Trinidad. Pero después requirió de otro sí, para venir a ser engendrado en una jovencita. Y ese sí se lo preguntaron a María. Rarísimo en ese tiempo, porque la mujer no podía decidir nada. Imagínate todo un Dios preguntándole a una jovencita hebrea, Patti, si quería ser la madre del Brenda, Mesías. En esa época, bueno, la mujer, acuérdate que estaba muy restringida, sumamente restringida, pero Dios, que es todo amor y misericordia, y habiendo creado Él a Eva, a Adán, a María, y a cada uno de nosotros, de sus hijos, pues Él no quería que hubiese estas diferencias y trata de restituir el papel de la mujer. Y más que nada, ponte a pensar cómo sería, ¿no? Dios nuestro Señor, que Él no quería, Él podía haber mandado a su hijo, como decíamos a un inicio, para que naciera de 33, de 43, de 50, de la edad que hubiese sido. Para que apareciera en escena. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que Dios Padre quería? Dios Padre lo que quería era el seno de una familia para que naciera ahí de la Verbo, familia humana. que fuera la familia humana quien recibiese al Verbo. Y en esta familia humana, pues estamos hablando de María con José, que te acordarás, en esa época que se le aparece el ángel, pues estaba ella en los desponsorios. Sí, ella ya estaba dada en matrimonio, ya estaba casada, solamente estaba transcurriendo aquel tiempo legal en que él preparaba su casita, la construía, ponía todo lo necesario y luego en una ceremonia bellísima se acompañaba a la novia de su casa a la casa de aquel jovencito. Y fíjate que para dejar ya lo de la condición de la mujer en la sociedad judía antes de Jesús, hablemos de la situación jurídica. Dice que dentro de la legislación judía la mujer es tomada más como un objeto que como una persona. De la autoridad del padre pasa a la del marido, quien es, en el sentido pleno, su señor, su propietario, que incluso puede disponer de ella y aún puede llegar a venderla. Si el marido muere, pasa a la potestad del hijo mayor. Con relación al matrimonio, los esponsales se celebraban a una edad muy temprana y revisten el carácter ya propio del matrimonio. El padre elige o incluso impone esposo a sus hijas menores de 12 años. También el padre puede vender a la hija como esclava. Solo el hombre tiene derecho, Pati, a la poligamia y al divorcio.
Cualquier cosa que desagrade al marido se toma como motivo de la infidelidad de la mujer. Se considera infiel la mujer simplemente por el hecho de desagradar al marido. ¿Cómo es posible que en este contexto venga el Altísimo y pregunte a María? Primero saluda el ángel y hay que ver el ángel quién es. Exactamente, fíjate, Brenda, que el ángel es el ángel Gabriel, pero hay que ver qué es lo que significa ángel. Ángel quiere decir el mensajero. Gabriel es el que trae las buenas nuevas y María es la elegida, la amada, de tal forma que si juntamos los significados es el mensajero que trae las buenas noticias a la amada de Dios. ¿Te imaginas qué hermoso? Yo me imagino, nada más pongámonos a ver el escenario, apareciéndose el ángel a esa pequeñita. Para empezar, qué impresión, ¿no? Haber visto al ángel, de repente no saber, entre emoción, pero yo siento que María, que era toda cándida, toda pureza, toda esa alma tan elegida, que es la corona de la creación de Dios. Ese es María. Y es lo que pensó para Eva, fíjate, era lo que tenían nuestros primeros padres, que no se realizó y se truncó ese proyecto del Padre. Sin embargo, al ver ahora el Padre a María, encuentra en ella ese candor de nuestros primeros padres, esa belleza. Debió de haber sido una niña hermosísima. Nuestra Señora fue conservada hasta de los pecados veniales. ¿Por qué? Porque para Dios no hay tiempo, y estos méritos se lo da el haber engendrado a Jesucristo. O sea, hacia atrás y hacia adelante de su vida, se ve beneficiada. Y sabes una cosa, tuvo algo maravilloso María, esta niña María. Primero, esas oleadas de gracia que Dios Padre y de amor que le lanzaba Dios Padre a ella tenía algo maravilloso, se la regresaba a Dios Padre. ¿Tú tienes idea nada más cuántas sonrisas le ha arrebatado María al Padre? Porque es el único ser humano que ha hecho algo verdaderamente importante hacia Dios. Porque ni los santos ni los ángeles, nadie está en el lugar de María. Y cómo nuestro Señor hace con la pequeñez grandísimas, grandísimas cosas. ¿Cómo es posible que Dios venga, y yo insisto sobre esto, a preguntarle? Para ella fue un shock. Fue un shock, primero, decir, alégrate María, un ser bellísimo, un ángel. Alégrate María, tú la llena de gracia, tú la feliz, tú la consentida, tú la amada. Alégrate. ¿Por qué? Porque has hallado delicia, has hallado gracia delante del Altísimo. Tú eres la elegida. ¿Verdad? Qué saludo tan lindo del ángel. Y después la pregunta, ¿no? Fíjate que dicen los videntes que cuando la veían, querían morir para volver a verla. Imaginemos cuán bella es María. Qué bella ha de haber sido el haberla podido ver como estos videntes. Fíjate que hay una expresión griega que es kakaritomene, es decir, es dulzura, llena de gracia. Es un nombre nuevo inventado para María que significa privilegiada, favorecida, agraciada, escogida, amada, colmada de gracias. Entonces imagínate pensar, Patti, esto: alégrate, armoniosa, alégrate, amada, alégrate, escogida, alégrate, privilegiada, agraciada, llena de paz. Y acuérdense que una forma de llamar a Dios era Shalom Adonai, el Señor de la paz, y aquí el príncipe de la paz es Jesucristo, la reina de la paz es María, ¿no? Y esto en Bernadette precisamente, y algunos videntes que han visto a María dicen, es tan hermosa, te provoca una sensación tan bella, su presencia, que quisieras morir para volver a verla. Imagínate nada más qué encanto es María. ¿Y por qué? Dice los escritos de la Picarreta, dicen así: la potencia de María es la voluntad de Dios. Yo me atrevo a decir, la belleza de María es la belleza misma de Dios. Es Él mismo en una criatura humana, en su Hijo, en su hechura, ¿no? Entonces, como decía mi representante, decía la Virgen, ¿no?
mi hijito, mi representante. Fíjate, Brenda, que el saludo, ese alégrate, el saludo que le dan a María, no es un saludo cualquiera, es un saludo que está enviando el Padre a María, y que el que se lo está dando es el ángel Gabriel, pero es un saludo tan grande que limpia los labios y el corazón. Es un anuncio de salvación que los profetas Miqueas, Isaías, Zacarías, Sofonías habían dirigido a la hija de Sión. Acuérdate, canta, hija de Sión, Dios está en medio de ti. Alégrate y regocíjate, hija de Jerusalén, porque grandes cosas hace en ti Yahvé. Llena eres de gracia, significa pues, sin mancha, sin pecado, la mujer que más gracia y favores ha recibido de Dios. Porque inmaculada hija predilecta del Padre, desde toda la eternidad pensada. Esto es hermosísimo, Brenda. O sea, todo lo que Dios hace es hermoso, y todas las gracias que derrama sobre esta criatura tan llena de gracia, sin mancha, todo no tiene palabras. Para mí no hay palabras, porque yo creo que nos quedamos cortos con todas las palabras que los seres humanos conocemos en cualquier idioma con relación a María. Nos quedamos cortos. Imaginémonos si nos quedamos cortos ante María, ¿cómo será ante el Padre? Y la complacencia de Dios, ¿no? A mí me gustaría no dejar escapar la genealogía de Jesús, ¿no? Y lo tenemos en Mateo 1, del 1 al 17, pero fíjate, al final de esto dice, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Al esposo de María, aquí no dicen el nombre del hombre, ¿no? Al esposo de María, la referencia de José era María. ¿Sí? Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta el Mesías, 14. Y quiero decirles que 14 era el número del rey. Fíjense, David, si tú juntas sus letras, cada letra tiene un número, ¿sí? Vale un número. Si tú las sumas, dan 14. O sea, 14 desde Abraham hasta David, 14 de David hasta el Mesías, porque David era rey y Jesucristo es rey. 14, el número de los reyes. Así es que está muy interesante. Estamos conociendo más sobre María, su historia, su virtud, su pureza, aquí en Armada Blanca. Yo te amo, Padre Dios. Porque ante ti puedo ser grande. Quiero ofrecerte mi alegría y mi dolor. Eres Padre bueno, mi Señor. Papá Dios, a ti me ofrezco, a ti me doy. Armada blanca, somos el ejército de María. Armada blanca, somos pequeños apóstoles de Dios. Armada blanca. ¿Qué tal? Estás conociendo a la llena de gracia. Muy pocas veces nuestro espíritu se entretiene en conocer realmente a profundidad a María. Pero ¿sabes una cosa? Nadie ama a lo que no conoce. Y el día de hoy vas a tener argumentos de más para conocer a esta bellísima mujer. Esta llena de gracia, dice los pensamientos de David María Turoldo, dice, es la definición de su esencia de criatura milagrosa. La llena de gracia es una criatura milagrosa. Es la naturaleza como Dios la pensaba, la soñaba y la actuó en Eva. Es el designio de Dios por fin actuado y vuelto a sus raíces. La santidad de nuestros primeros padres, como se los había dicho, comunicada a María. No es una mujer entre tantas, concebida sin pecado, inmaculada, sino la misma inmaculada concepción, el esquema, el paradigma universal de la santidad de los hombres y de las mujeres, el acto de amor de Dios, que no nos quería irremediablemente perdidos, el testimonio vivo de Dios,
que nos seguía amándonos también en la culpa, pero al mismo tiempo la grandiosidad de nuestro pecado y la imposibilidad de salvarnos por nuestra propia cuenta. Tú eres, como dice Dante, el término fijo del pensamiento divino. Por ti la tierra volvía a ser el Edén en el que Dios volvía a pasear y a dialogar con el hombre y a gozar de su creación. Tú eres la plenitud de los tiempos, María. En ti la creación volvió a pacificarse con su Creador. Tú eres la criatura que vuelve, como dice la Escritura, a jugar ante Dios, lo dice en sabiduría. Por eso has encontrado gracia ante Dios. No solo Dios te llamó de gracia, te llenó de gracia, sino que también tú has respuesto con la plenitud del amor, dándole toda tu voluntad en humildad y docilidad, y obediencia con la mente y el corazón abiertos a la revelación. Yo les comento siempre a los niños, yo les digo, la voluntad de Dios es como una paloma que vuela sobre el mundo y está esperando dónde posarse, y se posa en las almas limpias y puras. Entonces, en los niños se posa la voluntad de Dios de una manera extraordinaria. Imagínate las almas como María. Dios podía descansar en esta alma. Volver a caminar en el jardín del Edén, porque fíjate que de los símbolos de la Escritura donde se prefigura la Virgen, es el árbol del Edén, el árbol de vida. María, él se pasea nuevamente, como dice David María Turoldo, se pasea Dios otra vez en el Edén cuando ve esa naturaleza de María toda en concordancia con su voluntad. Imaginémonos, como bien dices ahorita, Brenda, a nuestros pequeñitos, a los niños. Obviamente, pues nosotros venimos y tenemos que ser bautizados para que se nos quite con el bautizo la culpa original, el pecado de Adán y Eva. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos ser bautizados. Y cuando nos bautizan, ¿qué es lo primero que nos transmite con el bautizo? Pues el Espíritu Santo. De tal forma que los niños, estos pequeños nuestros de Armada Blanca, nuestros soldaditos de María, estos amados del Padre, pues también tienen al Espíritu Santo, como María en alguna forma lo tuvo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer ahora? Pues es resguardar a estos pequeños hijos nuestros de todo el pecado que existe. Es transmitirle y meterlos en la escuela de la Virgen, ¿verdad? Si ellos ya tienen esa gracia, Pati. Es continuar el camino de la gracia, el camino del amor del Padre. Y hay que tomarnos de la mano de María para iniciar este recorrer que ella lo ha hecho y que ella es lo que pide para nosotros y para los amados del Padre, que son los niños, estos pequeñitos que ella quiere tanto. Adelante, Pati. Fíjate, aquí hay un escrito también de una mística moderna que dice así: el Padre, el Espíritu Santo y yo dijimos: María, llena de gracia, nosotros estamos contigo. No te ocultaremos ningún secreto. Nuestro aliento será tu aliento, pura emanación de nuestra gloria. María, imagen de nuestra bondad, le damos nuestra paz a tu corazón, y en este perfecto corazón, yo, el Hijo, triunfaré. Nuestro corazón será tu corazón, una hoguera ardiente de amor divino. Nuestra vida será tu vida, un augusto tesoro, un paraíso para nosotros. Nuestro espíritu será tu espíritu. Si quien sea esté unido a nosotros, en un solo espíritu con nosotros. Aquí nos los está diciendo. Si nosotros nos unimos a ella, a él, seremos unidos con un solo espíritu. Así como bien nos los dice a la hora del bautizo, el Espíritu Santo es depositado en nosotros. Si nosotros decimos nuestro sí desde pequeños y somos conservados, de tal forma que llegaremos a ser un adulto con una gracia enorme, porque Dios nuestro Señor derramará todas las gracias a través del Espíritu Santo y nos conservará por medio de él. Pues fíjate, llegamos a una pregunta y llegamos a lo que es el anuncio del ángel Gabriel a María en la concepción de Jesús en Lucas 1:26-38. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo:
Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntó qué saludo era aquel. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Hay una clave aquí que me hizo reflexionar mucho y algunos teólogos en la iglesia lo han hecho. ¿Cómo es posible? Ella ya estaba casada con José. Algunas personas que ya estaban casadas, bueno, lo más correcto, lo más moral, lo más lleno de luz era que esperara a esta jovencita a unirse a su esposo hasta que viviera en la casa que le había preparado su esposo. Pero ella hace una pregunta, a pesar de que sabe que le falta poco tiempo para ir a habitar a esta casa. Ella le pregunta, ¿cómo ha de pasar esto? Si ella ya estaba en un año, en medio año, ir a vivir, porque no se precisa, ir a vivir con José, sabía que podía quedar embarazada. Solamente cabe una remota posibilidad de que ella y José, en común acuerdo, hayan decidido vivir en castidad. ¿Sabes? Aquí, ¿sabes qué también? Exactamente como tú dices. Pero aquí también a mí me llama mucho la atención el que, imagínate, se nos aparece el ángel. Aterricémoslo a esta época. Se nos aparece el ángel. Nos dice ser la madre del Padre, del Verbo. Pues tú dirías sí. Muchas dirían, claro, sí, cómo no. Somos elegidas por Dios. Pero María se quedó detenida. Imaginémonos el escenario en el cielo donde estaba todos los ángeles, los santos, el mismo Dios, la misma Trinidad en el cielo. Esperando la respuesta de una criatura humana creada por Dios. Imaginemos esto. Es inaudito, ¿verdad? Es increíble. Y que María todavía diga, pero ¿cómo será esto? Ella pensó, y qué gracia tenía ella, que ni siquiera podía romper la promesa que ella había dado a José, porque eso está hablando de un acto verdadero de ser filial a lo que había hecho. Sí, ella ya tenía un compromiso y sabía que esto le podía romper el corazón a ese jovencito. Ella puede haber tenido entre 12 y 14 años. Fíjense, si los padres daban en matrimonio y decidían antes de los 12 años a quién dar en matrimonio a las niñas, entonces esta niña ya estaba desposada con José, seguramente un joven que tenía un amor profundo. ¿Y qué es el amor verdadero? Sino admiración por el otro y desear su bien. Eso es el amor verdadero, la admiración. Imagínate esta criatura llena de gracia. Imagínate, Patty, la belleza exterior e interior de María. O sea, José, un justo, como lo llama el Evangelio, que a poquísimos hombres les llama justos. Con decir en un hombre justo, bueno, este jovencito, mira, nada más lo menciona de Job. Job era una persona ya grande, ya había tenido hijos y demás. O sea, él tuvo tiempo de llegar a ser justo, pero este jovencito era ya justo a esa edad. Debió de haber tenido una admiración profunda por María, profunda, y este amor puro le concedía buscar el bien de ella. Hay un verbo que utilizan en el hebreo que dice, cuando supo esto, decidió y pensó, yo no puedo estar en medio de esto porque esto lo ha decidido Dios, y decidió dar un paso a un lado y dejar que la voluntad de Dios se cumpliera. María está diciendo su sí. María está amando, ¿sí? Está abriendo su vida totalmente confiada a que lo que Dios ha decidido es lo que conviene a su alma, es lo que conviene a la humanidad.
y dice su hágase. Y entonces el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo vienen a habitar en esta persona, vienen a habitar en el vientre santísimo de María. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el cielo en el vientre de una mujer. Y curiosamente es un triángulo, una Trinidad. Y desde esa dignificación de la maternidad de María, nosotros hemos compartido, es algo que es un orgullo para la mujer humana, el embarazo de una mujer humana, porque Jesús fue concebido en un seno de una mujer. Estás aquí en tu programa Armada. Padre Dios. Estamos en la recta final hablando sobre el sí de María. Y Patti tiene a propósito una reflexión muy interesante, Patti. Sí, precisamente, Brenda, de lo que estábamos hablando, cuando María se queda como pensando, o sea, es la única criatura en todos los tiempos que se ha tomado una decisión tan importante en contestarla automáticamente. ¿Por qué? Porque bien dijimos que ella estaba en los desponsorios con José. Ella ya había sido dada. Entonces ella tenía una promesa que cumplir con José. Entonces, ¿cómo iba a decir? Sí, pero yo tenía este compromiso. De tal forma que María se lo hace saber al ángel. Y el ángel le dice, no te preocupes, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Tú serás concebida, serás fecunda sin intervención de hombre alguno. Y el Espíritu Santo arreglará las cosas con José, de tal forma que entonces María le dice, está bien, te doy mi fiat, te doy mi hágase en mí según tu palabra. Y fíjate que no dijo, oye, pero, no, simplemente dijo, ¿cómo será esto? Explícame cómo va a ser, ¿no? O sea, ella ya había decidido su sí interior, a la voluntad de Dios. Simplemente dime cómo va a pasar, ¿no? O sea, no dijo, oye, pero fíjate que tengo un compromisito. No. Ella dice, a ver, explícame cómo va a ser lo que Dios ha decidido, porque yo sí lo quiero. Y fíjate que el Espíritu Santo apareció entre los hombres por una larga anticipación de Pentecostés, en esta concepción virginal de María, en quien Él amó como consuelo para los hombres por el fruto que latía en el seno de ella como santificación por la maternidad, Patti, que se verificó en ella. Así que Dios, para manifestarse a los hombres en la nueva y completa forma que empieza con la era de la redención, no escogió para trono suyo una estrella del cielo, ni el palacio rico de un poderoso. No quiso ni siquiera las alas de los ángeles que le sirviesen de peana a sus pies, sino un seno sin mancha alguno. También Eva había sido creada sin mancha, pero libremente se entregó al mal. María, que vivió en un mundo corrompido, lo que no pasó con Eva, no quiso manchar su candor, amigos, ni siquiera con el pensamiento que mirase al pecado. Supo ella que el pecado existe, vio caras raras y horribles, las vio todas, aun la más horrible, la del deicida. La conoció, sin embargo, para expiar por ellas y para ser en la eternidad la que tiene piedad de los pecadores y la que ruega por su redención. Esta niña contesta su sí y el cielo se alegra. ¿Te imaginas la fiesta, Brenda, que debe haber habido? La sonrisa del Padre cuando ve a esa criatura a la que le llamamos, que es la corona de la creación, que le dice, sí, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra. A la hora que María dice su sí, y sabe, ella en ese instante sabe todo lo que va a pasar. Sabe que su hijo será el Cordero de Dios que va a venir para salvarnos. Sí, porque ella conocía las Escrituras. Exactamente. Ella sabe que en ese momento va a venir todas cosas bellísimas para ella, el concebir al Hijo del Padre, pero también sabe que vendrán muchas olas de dolor hacia ella. Pues es probable que ella no conociera muchísimo del futuro. Simplemente en confianza dice hágase, no sé cómo, pero tú sí sabes. No sé cómo, pero tú sí amas. No sé cómo, pero tú no te equivocas. Entonces, quiero hacer una relación entre la armada blanca, la propuesta de María,
el ángel se aparece a María y le dice, ¿quieres, niña, alégrate? ¿Quieres ofrecer tu vida? ¿Quieres recibir la voluntad de Dios? Ella dice sí, y el Espíritu Santo desciende, Pati, sobre ella. Acá en Fátima, 1917, 13 de mayo, aparece María ahora y dice, niños, ¿quieren que la voluntad del Padre actúe en sus vidas? ¿Quieren ofrecer su vida a Dios? Los niños dicen, sí queremos, estos pequeños. Y el Espíritu Santo cubre a los niños. ¿Por qué? Porque ella es la esposa del Espíritu Santo. ¿No? Entonces, ¿cómo en este momento nosotros podemos decidir ser realmente ese sí nuevamente? Estar en la escuela de la Virgen, que es la escuela del sí. Fíjate, Brenda, que como decimos, María está presente. María en varias advocaciones ha estado presente en nuestras vidas durante todos los tiempos, buscándonos a sus hijos. Nos ha estado buscando y se aparece en Fátima, en Lourdes, y siempre se está apareciendo a niños. Siempre. ¿Por qué? Sí, ¿Por qué a o a niños, pequeños, Brenda? en el espíritu, Porque sí. sabe que esos niños son los limpios, son los puros de alma. Y necesita del sí de los niños. Y hoy también, con este sí de María, con hacer un recuento de toda la vida de María, un aprender a amar más a María, pues también ella hoy nos trae un mensaje a través de este programa. Quieren ofrecerse al Padre, quieren ser del Padre, espera un sí de nuestra parte. Y donde Dios Padre y su voluntad pueda reposar y guiar su proyecto de salvación. Montfort, ¿sí? Montfort nos habla de que la redención nos vino por María y que la última batalla y la segunda venida de Cristo también va a venir por María, Pati. ¿Sabes qué cosa tan preciosa? Sobre esto vamos a hablar en el siguiente programa y cómo María, junto con los pequeños y junto con los sacerdotes de fuego, combaten la última batalla. Esta mujer vestida de sol, ¿sí?, que lleva a la iglesia victoriosa y apresuran la segunda venida de su Hijo Jesucristo. Fíjense que Montfort habla sobre la consagración en el Tratado de la Verdadera Devoción y dice, esta devoción consiste, pues, en darse completamente a la Santísima Virgen, con el objeto de ser, por medio suyo, completamente de Jesucristo. Se necesita darle nuestro cuerpo, Pati, con todos sus sentidos y sus miembros, nuestra alma con todas sus facultades, nuestros bienes externos, así llamados de fortuna, presentes y futuros, nuestros bienes interiores y espirituales, vale decir, nuestros méritos, nuestras virtudes y nuestras buenas obras, pasadas, presentes y futuras, y eso sin ninguna reserva. Así es que aquí nos damos a Dios Padre por medio de María. Y nosotros decidimos si queremos que Dios descanse en nosotros, que su voluntad se cumpla en nosotros, ese fiat que es necesario dar y que Dios espera. Y sabes que es algo impresionante cuando tú te decides por un sí, un hágase. Señor, aquí estoy, transforma mi vida. Yo soy de barro, moldéame de nuevo, Señor. He pecado probablemente, he estado alejada probablemente de ti. Quiero acercarme, Señor, te doy mi sí, moldéame. Es impresionante, Brenda, cómo transforma tu vida día a día. Te va llenando como ese vaso que se va llenando con un agua clara y va transformando tu vida paso a paso, siempre unido de la mano de María, siempre unido al Padre, consagrándote día a día, porque hay que renovar con cada día nuestra consagración. Y hay que recordar que ¿quiénes han vencido? Dice Apocalipsis 12. Aquellos que han dado testimonio con su palabra, o sea, aquellos que han dicho, hágase, sí. También aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero, o sea, alimentados con la Eucaristía. Y aquellos que han vestido las túnicas blancas. ¿Cuál es la túnica blanca? Es una nueva vida. Es el nuevo hombre, es la nueva mujer. Sí, el hombre nuevo, la mujer nueva, revestidos otra vez de gracia. Pero ¿qué tenemos que hacer para ser aquellas Marías, meternos en la escuela de la Virgen,
meternos en el molde de María, ¿sí? En el molde de María para que nuestro Señor nos vea a través de los ojos de la Virgen, de la persona de la Virgen. Nosotros tenemos que volver a ser como niños. Que hay un pasaje que a mí me encanta de la Escritura. Uno de los primeros milagros de Jesús, el endemoniado de Gerasa. Este hombre estaba poseído por espíritus inmundos. Llega Jesús, este hombre lo encadenaban para que no se pegara con piedras y se hiriera, Pati. Él andaba desnudo y sin embargo llega Jesús y los primeros que revelaron quién era fueron los demonios. ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Y Él les dice, cállense. ¿Cómo se llaman? Legión. Y ellos, Jesús les manda que salgan de ese hombre. Que salgan de ese hombre y ya después este hombre, dice, y volvió a comer y lo volvieron a vestir. ¿Qué son las túnicas en las Sagradas Escrituras? Sino un cambio de vida, un volver a la pureza, un volver a la inocencia. Y es a lo que nosotros, caminando de la mano de la Virgen, vamos a ir volviendo a ser libres en ese sentido. Así como dices, Brenda, María es una maravilla por la gracia del Padre. De tal forma, Brenda, que nosotros podemos ser esa maravilla también, volvernos una maravilla con la gracia del Padre, pero a través de los sacramentos, a través de esa túnica blanca que has mencionado. Y poniéndonos también en la escuela de María, y es la escuela del Rosario, usando el arma del Rosario, volviéndonos como niños y siendo parte nosotros también de esta armada blanca, que es la forma en que María ayuda a volver a los hombres a Dios Padre. Así que te agradezco muchísimo, Pati, que me hayas acompañado. Creo que quedamos así como que debiéndoles mucho, amigos. Vamos a ver si hacemos una segunda parte de este programa especial para ustedes, para que conozcan más de esa madre que está tratando de tomar tu manita de niño para volverla a poner en las manos del Padre. Muchísimas gracias. Estuviste aquí en tu programa Armada Blanca. Yo te amo, Padre Dios.